Vamos a la clase ministerial número 2. Bien, vamos a leer. Vamos a hablar acerca de el llamado. ¿Qué dice el libro sobre el llamado? Dice: llamado y privilegio del músico y cantor. Dice: el ministerio es cada una de las partes en las que podemos dividir el gobierno de un país. En la iglesia, Dios ha instituido ministerios para que funcionen y se gobiernen como Él quiere. Por lo tanto, un ministerio en la iglesia es un trabajo que debe ejecutarse. El ministro es aquella persona que ha recibido delegación para un servicio especial en un ministerio específico, con la finalidad de ministrar a la iglesia. Es decir, de suministrar o dar algo de parte de Dios a la iglesia. Abran sus Biblias, muchachos, vamos a Efesios. Página 21. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ya, a ver, todos nos ubicamos. A ver, vamos a pedirle a Araceli que nos borre la pizarra mientras que estamos leyendo. A ver, a Racheli. Toda la pizarra, por favor, a Racheli. Gracias. Ya, vamos a leer. Efesios 4:11 dice. Cuidado. Listo. Leemos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya. Cuando Él dice Él mismo constituyó, se está refiriendo a Dios. O sea, Dios ha constituido ministerios. O sea, ¿quién crea los ministerios? ¿La iglesia? No. ¿El pastor? No. ¿Quién ha creado los ministerios? Dios. ¿Cuántos ministerios tenemos? Acá dice la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Tenemos apóstol, ¿qué más? Profeta, maestro. A ver, ¿qué más dice el versículo? Evangelista y pastor. Ya. ¿Cuántos ministerios ha constituido entonces Dios? 5. Ya, son 5. Pero ¿cuál es la función de haber creado los ministerios? Dice aquí que los ministerios son un trabajo que debe ejecutarse en la iglesia. O sea, tiene que haber trabajo de apostolado, de profecía, ¿no? Maestro, evangelista, pastor. En un momento vamos a descubrir dónde están los músicos, dónde están los cantantes. Todavía no vamos a hablar de eso. Pero dice que la música en la iglesia es un ministerio profético, ¿no? O sea, estamos en este lado. Ya, ahora, si estos son los ministerios, ¿dónde están los ministros? Los ministros salen de los ministerios, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá un ministro de música, ¿no? El libro habla de un ejemplo en el gobierno. En el gobierno tenemos el ministro de Justicia, el ministro de Educación, ministro de Defensa, etcétera, etcétera. En la iglesia tenemos ministros de música, tenemos ministros de ¿qué? De la palabra, que serían los evangelistas, ¿no? En otras iglesias le dicen ministros de la doctrina, etcétera, etcétera, y así tenemos ministros. Entonces, ¿quién viene a ser el ministro? La persona que Dios escoge para servir en el ministerio. Entonces, el ministro, ¿ya? Es el Hijo de Dios
escogido, ¿ya? Pero sobre todo es el Hijo de Dios llamado. O sea, Dios instituye ministerios y ¿qué hace? Escoge, llama personas, hijos de Dios, ¿para qué? ¿Para qué los llama? ¿Qué dice acá? Para ministrar a la iglesia. Entonces tenemos el siguiente concepto. Los llama para ministrar. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y qué es ministrar? Ministrar dice que es dar algo, pero no es cualquier cosa, ¿no? Yo vengo y te regalo un chicle, ¿no? Te regalo un mostrito, no. Dar algo que ves de parte de Dios, ¿ya? Es de parte, ¿ya? Es de parte de Dios. O sea, se cumple un ciclo. Dios instituye un ministerio, Dios llama a personas para servir en ese ministerio, ya con la finalidad de ministrar, de que estas personas le den algo a la iglesia. ¿Y qué le van a dar algo de la iglesia que es de parte de Dios? ¿Y qué cosas le pueden dar a la iglesia un ministro de Dios? Cuando dicen ministrar, ¿no? Nosotros, al menos en el Ministerio de Música, entendemos que es servir. ¿Y cómo vamos a servir? Con la música. Va, seguimos. Dice, la música en la iglesia es un ministerio profético, ¿no? Y Dios llama a músicos y cantores para que les sirvan. Sinónimo de servicio sería para que le ministren, ¿no? Y entendiendo las siguientes verdades. 1, el llamado viene de Dios. Ningún ministerio se ejerce por voluntad propia. O sea, nadie se autollama y dice ya, yo voy a ser ministro de la palabra y voy a predicar, yo voy a ser ministro de música, voy a tocar, no. Entonces, dice que Dios pondrá en tu corazón el deseo de servirle en lo que Él te llame. Entonces vamos a Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. ¿Qué dice Gálatas 1:15? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí aparece la palabra me llamó, es un llamado. Entonces, ¿quién lo llamó aquí? Dios. ¿No? Entonces, la verdad se cumple, el llamado viene de Dios. ¿Qué más dice? Dios no llama a cualquiera para servir en la música, porque Él eligió a la tribu de Leví específicamente para el servicio de la música. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Ya? Entonces, en el tiempo, ¿no?, del pueblo de Israel, había una sola tribu que se encargaba del servicio en el templo, ¿ya? Y dice específicamente el servicio de la música. Ahora, hoy nosotros pertenecemos a esa tribu especial. Por eso es un privilegio que seas llamado por Él. Vamos a Hebreos 5:4. Hebreos 5:4, que dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, el llamado, a pesar de, o sea, agregando que es de Dios, de donde viene, es una honra también. O sea, es un privilegio, ¿no? Dice, si Dios te ha dado el talento musical, entonces es muy probable que te llame a servirle en la música o en el canto. Vamos a Primera de Crónicas 25:7. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 7. Dice, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos
fue 288. O sea, ellos en su tiempo obviamente estudiaban, ¿no? Practicaban. Y dice que el número de esos instruidos, los que fueron aptos, o sea, los que tenían ese talento de la música, eran 288. Entonces, el pastor o tu líder de música no te llama. Solo te puede confirmar el llamado de Dios en tu vida. Primera de Crónicas, capítulo 15, ahí mismo en ese libro, capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice? Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces, el rey David en ese tiempo había que tener que designar, ¿no?, a los levitas de toda esa tribu, algunos aptos, instruidos en la música, en el canto y instrumentos. Siempre iba de la mano el canto y el instrumento, ya no estaba por separado. Y en Primera de Crónicas 25:1, regresamos al capítulo anterior, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que, ahí aparece la palabra, profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... ¿Qué dice que hizo David? ¿Ya? Que él designó cantores y músicos. Y hablando de su trabajo, que era ministrar, ¿qué decía? Que ellos tenían que, ¿para qué? Profetizasen, o sea, tenían que profetizar. Pero ¿cómo es eso, no? O sea, ¿cómo profetizas con el instrumento? ¿Cómo profetizas con tu voz? ¿No? Entonces, si ustedes van a estudiar este libro, o los libros anteriores, cuando el pueblo de Israel tenía batallas, iban los levitas al frente y llevaban justamente las trompetas, las bocinas, los salterios, y los tocaban, ¿no? Era una forma de pedirle a Dios la gracia para ganar las batallas. Entonces, profetizar en ese tiempo era tocar los instrumentos, ¿no? Entonces, hoy en día tiene un concepto más completo, lo vamos a estudiar en las siguientes clases, pero nuestro ministerio sale de acá, ¿ya? Hay otras iglesias donde dicen que el músico no está dentro de los ministerios. Mentira, ¿ya? El músico sale del ministerio profético, ¿ya? Su herramienta no es lo que hacen los profetas normalmente, que es predicar la palabra, ¿ya? Pero su herramienta en este caso es los instrumentos musicales, ¿ya? Es otra forma de profetizar. Entonces, cuando les venga la práctica, en el examen, todo eso, tienen que definir bien claro qué es un ministerio, quién es un ministro y qué significa ministrar. Esos tres conceptos vienen en la práctica, vienen en el examen, y tienen que saber identificarlos. Bien, entonces el llamado viene de Dios. Punto 2, el llamado es santo. La palabra santo significa separado del mundo. Vamos a Números, capítulo 8. Números, versículo 13. Números capítulo 8, versículo 13 y 14. Dice así: y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Muy bien. Entonces, el llamado, vamos a ir borrando por acá. Si no pueden copiar rápido, muchachos, les aconsejo que le tomen una foto o soliciten el video para que puedan volver a ver la clase y estudiar. Ya, dice que el llamado primero viene de Dios, ¿no? Primero viene de Dios. Segundo, es santo.
Y lo que acabamos de leer es que santo significa separado, ¿no? ¿Qué más? Apartado. ¿Para quién? ¿Qué es lo que le decía Dios a Moisés ahí? En el 14, los apartarás. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a apartar Dios? A los levitas. ¿Quiénes eran los levitas en ese tiempo? Parte de ellos eran los músicos, los cantores. Entonces, los músicos y cantores de hoy son los levitas. ¿Y para quién los quiere apartar y separar Dios? Le decía a Moisés, ¿no? Serán míos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Que todos ellos están separados, ¿para quién? Para Dios. Ese es el concepto de que el llamado es santo. O sea, Dios nos llama no para hacer hora, no para venir acá, ¿no? Está ahí cuchicheando. Nos llama para prepararnos para servirle a Él. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Quien es llamado por Dios es separado para cumplir el ministerio que Dios le encarga y para que consagre su vida y su talento en el ministerio. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bien, entonces, ¿quién nos llamó? Nos llamó Dios, ¿no? Y según, conforme, no fue conforme a las obras, no, sino a su gracia. ¿Y qué más dice acá? Que Dios es santo y Él pide que todos sean santos. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el llamado que Dios hace, ¿no?, a los músicos y cantores, ¿no?, es porque tiene que haber santidad. ¿En qué forma? En la manera de vivir. Entonces, Dios nos va a apartar a nosotros, ¿para qué? Para que podamos corregir nuestra manera de vivir de acuerdo a su propósito. Por eso viene el siguiente punto. El llamado de Dios tiene un propósito. Es un propósito divino, ¿no? Tiene un propósito divino. ¿Qué dice? Dios llama a sus hijos porque quiere cumplir sus propósitos con la iglesia y con la humanidad. Vamos a Efesios 4:12. Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ese propósito tiene una finalidad. ¿Cuál es su fin? Perfeccionar. ¿Qué dice? A los santos, ¿no? Está hablando a la iglesia. ¿Qué más? Dice abajo, para la edificación, edificar también a la iglesia. ¿Qué más dice? Es Dios quien utiliza a sus hijos para cumplir estos propósitos, pues somos herramientas de Dios, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, esto es algo que la mayoría de músicos y cantores de hoy se olvida. Buena obra o buenas obras. Los propósitos de Dios, aparte de perfeccionar, edificar, tocar, cantar, es para buenas obras. En general, es para cualquier servicio que en la iglesia se necesite, ¿ya? Y cuarto, el llamado es irrevocable. ¿Qué significa esa palabra irrevocable? Dice, Dios dice en su palabra que no podemos renunciar una vez que nos llamó a servirle. Vamos a Romanos 11:29. Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todos los dones que tiene un hijo de Dios en la iglesia, el don de cantar, ¿no? El de inteligencia, sabiduría, etcétera, todos esos dones, dice, y más el llamado al servicio, son irrevocables, o sea que no se pueden renunciar. ¿Qué más dice? Cuando Dios te da un talento, debes desarrollarlo, porque esa es su voluntad. Debes cuidar tu ministerio apartándote de todo pecado, obstáculo que te impida desarrollarlo. Pues puedes hacer que Dios no te escoja a causa de tu desobediencia. Mateo 20:16. A ver, ¿qué dice el Evangelio de Mateo? En el capítulo 20, en el versículo 16. Dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, esa es la verdad, ¿no? O sea, de entre todos los convocados, ¿no? Entonces, Dios puede llamar a muchos, ¿no? Y el deseo de Dios es llamar a toda la iglesia, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Dice que dejar el ministerio implica un juicio que Dios castiga. Malaquías, capítulo 2. A ver. Vamos a Malaquías, capítulo 2. Versículo 1 y 2. Malaquías capítulo 2, del 1 al 2. Dice, ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Bueno, esta es la parte más difícil, ¿no? Entonces, el llamamiento, que es irrevocable, es una decisión. Y esa decisión, obviamente, tiene que ser definitivamente para dar gloria a Dios. O sea, en el ministerio, todos los ministerios se han creado para dar gloria a Dios. Es para agradar a Dios. Entonces, existen muchos que dejan su ministerio por ciertas circunstancias. Sin embargo, nosotros debemos seguir adelante, pase lo que pase, pues siempre los siervos de Dios serán continuamente probados, pero sustentados y ayudados por Dios. Vamos a Isaías, capítulo 41. A ver, Isaías 41, versículo 8 al 10. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, esto está ligado a el sustento de Dios. Entonces, justamente es irrevocable porque Dios nos esfuerza.
¿Qué más? Nos sustenta. Entonces, durante el desarrollo de un ministerio necesitamos fuerzas para servir a Dios y sobre todo sustento. Es por eso que el que es llamado a servir a Dios tiene que continuar con sus labores, con sus estudios, con su trabajo, etc. También dice Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al final, el tema del llamado, muchachos, es más completo, ¿no? Estamos estudiando el llamado. Específicamente nos preparamos, ¿no? Porque Dios nos llama, nos santificamos, le servimos a Dios con un propósito, ministrar a la iglesia. No renunciamos porque sabemos que Dios nos esfuerza, nos sustenta. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Como dice Pablo, que el llamado tiene una meta, y esa meta es la salvación. Entonces, para evitar el tema de no santificarnos, de no tener un propósito de por qué servir y no renunciar, recuerden que todo el llamado está ligado a la salvación, ¿no? Entonces, por eso es que los que sirven a Dios tienen un honor y un privilegio de que con ese llamado puedan luchar su salvación. Y finalmente dice en el libro, en la parte de abajo, Dios llama a todo tipo de personas, no siempre son personajes ilustres, ¿ya? Y Dios mira el corazón y no las cualidades. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bien, entonces, ¿qué es lo que valora Dios de sus hijos que están sirviendo en el ministerio, de que tienen toda esta labor de prepararse para ser salvos, ¿no? Que Él siempre va a mirar el corazón. Entonces, sus cualidades, sus luchas, sus pruebas, sus bendiciones son solo temas superficiales ante los ojos de Dios. Al final, Dios, cuando escoge a sus hijos para poder ministrar a la iglesia, ¿no? Lo único que necesita es tu corazón. Cuando Dios cautiva tu corazón y entiendes que Dios está llamando por iniciativa propia, cada uno de ustedes se prepara como tiene que preparar. Es como cuando un rey los convoca, ¿no? Entonces, cuando alguien va a convocar a una cena, a un evento muy importante, uno se prepara. Uno se prepara, no se baña, al menos se alista, va todo bien acomodado, bien elegante. Esto es lo mismo. Cuando ustedes estén, bueno, los que aprueben, los que ingresen, etcétera, y bueno, los que ya están sirviendo, cada momento que es para servir a Dios hay que hacerlo de lo mejor. Por eso es que el servicio es con excelencia. No podemos venir a preparar lo que sobra. Hay mucha gente, muchos ministerios que piensan que el ministerio es la sobra del tiempo, es el hobby, es, digamos, el pasatiempo. No, el ministerio no es un pasatiempo. Estás jugando tu salvación, ¿no? Estás dejando una responsabilidad para ministrar a una iglesia que tiene muchos problemas, al igual que nosotros, y que necesitan recibir algo de parte de Dios. Necesitan ser perfeccionados, necesitan ser edificados. Y entonces, cuando uno entiende eso, uno se prepara. Entonces, no hace cualquier cosa. Como dice, al champú, ¿no? A lo simplón, a lo que salga. Eso no funciona. Eso puede ser tu hobby, puede ser tus baladas que cantas con tus amigos, las músicas que escuchas con tus audífonos. Eso. A Dios hay que darle lo mejor. Bien, hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Si